Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Te doy la bienvenida a un nuevo video en la asignatura de Cálculo Diferencial, donde en esta ocasión continuaremos con los ejercicios y temas del bloque 3. En esta ocasión vamos a tocar el tema llamado intervalos de concavidad y puntos de inflexión. Antes de comenzar, te recuerdo que si mis videos te han gustado o te han servido, te invito a que compartas el canal, te suscribas si aún no lo has hecho y que actives la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Ahora sí, vamos a iniciar. Para que nosotros podamos comenzar con este tema, vamos a definir primero qué es un intervalo de concavidad y qué es un punto de inflexión. Cuando a nosotros nos dan una expresión algebraica, dicha expresión se puede graficar en el plano cartesiano. Tengamos como ejemplo esta figura de aquí. Cuando nosotros hablamos de intervalos de concavidad, nos referimos a cuando la gráfica abre hacia abajo o cuando abre hacia arriba, es decir, en qué intervalo o en qué segmentos de la recta con respecto al eje X, nuestra gráfica abre o hacia abajo o abre hacia arriba. Todo ese intervalo donde nuestra gráfica mantenga ese comportamiento va a ser llamado intervalo de concavidad, y dependiendo de si abra hacia abajo o hacia arriba será lo que vamos a escribir en la respuesta. No se preocupen, más adelante vamos a ver ejemplos. Ahora, ¿qué es el punto de inflexión? El punto de inflexión es precisamente donde se da el cambio en el sentido de la gráfica. Por ejemplo, aquí de ir y ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba, el punto donde se presenta ese cambio en el sentido de la gráfica es mi punto de inflexión. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se pueden buscar estos elementos a partir de una ecuación? Realmente el proceso es bastante sencillo y lo único que necesitamos son unos pocos pasos que iremos realizando en el procedimiento. Voy a ir explicando estos pasos para que entiendan por qué es que realizamos tal proceso o tal procedimiento, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a iniciar. Recordemos que a nosotros lo que nos van a dar es una función. No nos van a dar una gráfica, no nos van a dar una figura, nos van a dar una función o más bien una expresión algebraica con la cual tendremos que trabajar, ¿de acuerdo? Recordemos que esa función genera una gráfica, pero les estoy diciendo, esta gráfica no nos la dan, solo nos dan la función que representará una gráfica en el plano cartesiano si tuviéramos una graficadora, claro. Ahora, lo que nosotros queremos a partir de la función es encontrar cuándo la gráfica es cóncava hacia abajo, cuándo la gráfica es cóncava hacia arriba y en qué punto presenta los cambios de ir de un sentido a otro. Pero nosotros no podemos verlo, solo tenemos la ecuación. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Muy fácil. Entendiendo el concepto de que la función representa aquí una gráfica en el plano cartesiano, podemos hacer lo siguiente. El primer paso es hallar la segunda derivada de la función original, ¿de acuerdo? Y entonces, si la función original tenía una gráfica, la segunda derivada, que también va a ser una función, también va a tener una gráfica completamente diferente a la original, pero que guarda ciertos elementos muy importantes dentro de sí, como cuáles, ahorita vamos a ver. Dentro de esos elementos tenemos a los valores críticos de la segunda derivada. ¿Qué son los valores críticos?, me preguntarán. Los valores críticos son los puntos sobre el eje X donde una gráfica la corta. En este caso, la que nos interesa analizar son los valores críticos de la segunda derivada, es decir, de esta que está de color rojo. Los valores críticos son los puntos donde la gráfica vale 0 y corta al eje X. ¿Y qué tienen de especial los valores críticos de la segunda derivada? Pues estos puntos representan básicamente donde nuestra función cambia de tener una concavidad, digamos, hacia abajo y volverse hacia arriba, o viceversa, tener una concavidad hacia arriba y volverse hacia abajo. Nuestro deber es hallar esos intervalos.
A partir de los puntos críticos, vamos a elegir valores a los lados de los valores críticos y los vamos a sustituir en la segunda derivada. Por ejemplo, en este punto crítico que está a la izquierda, como es el primero, vamos a escoger uno que se encuentre a la izquierda, un valor a la izquierda de este punto crítico. Por ejemplo, tenemos el -3 aquí, un ejemplo. Podemos escoger valores como -4, -5, -6, etc. para sustituir en la segunda derivada. Luego, vamos a sustituir con un valor entre dos puntos críticos, porque aquí, si ustedes se fijan, en este intervalo está atorado mi intervalo. No puedo escoger valores ni a la izquierda ni a la derecha, sino valores que estén aquí. Suponiendo de nuevo, este sería -3, este sería un 4, por ejemplo. Tengo que escoger valores que estén entre -3 y 4, como -2, -1, 0, 1, 2, etc. Y finalmente, hay que escoger un valor a la derecha del último punto crítico. También se sustituye y se analiza. ¿Pero para qué hacemos esto? Bueno, lo que vamos a hacer con esto, al sustituir, es ver el signo del resultado de la sustitución. Si el signo es negativo o menor que 0, diremos que nuestra gráfica es cóncava hacia abajo, como en este caso y en este caso. Pero si al sustituir el resultado es positivo o mayor que 0, diremos que es cóncava hacia arriba. ¿De acuerdo? No se preocupen, más adelante vamos a ver ejemplos de cómo se representan estos intervalos. Tranquilos. Una vez que ya se logra determinar dónde es cóncava hacia abajo y dónde es cóncava hacia arriba nuestra función, lo que vamos a hacer es hallar las coordenadas de los puntos de inflexión donde se presentan esos cambios. ¿Y cómo lo hacemos? Nuevamente vamos a usar a los valores críticos, por eso les decía que son muy importantes los valores críticos de la segunda derivada. Los valores críticos los vamos a sustituir ahora ya no en la segunda derivada, los vamos a sustituir en la ecuación original. ¿Por qué no se sustituyen en la segunda derivada? Porque recuerden, si lo sustituimos, eso va a hacer que el resultado sea 0. Por eso se llaman valores críticos. Entonces, no se sustituyen en la segunda derivada, sino en la ecuación original. Y al sustituir en la ecuación original, va a provocar que se muevan de estar sobre el eje X a su respectiva altura en la gráfica. ¿De acuerdo? Y con eso hemos terminado esta breve explicación de los pasos que vamos a seguir. A continuación, vamos a realizar un par de ejemplos para que esto quede más claro. Vamos con el primer ejemplo. Me dice, halla los intervalos de concavidad y las coordenadas de los puntos de inflexión para la siguiente ecuación. F de x igual a x cuarta más 2x cúbica menos 7. Entonces el primer paso, si ustedes se acuerdan, es hallar la segunda derivada. Es decir, hay que derivar esta expresión dos veces. Vamos a iniciar con la primera derivada. En el proceso de derivación se hace lo siguiente. Tomamos al exponente, lo multiplicamos por el coeficiente, repetimos a la x y le bajamos un nivel. Veamos cómo se hace. 4 por 1, 4. Repetimos la x y si antes tenía un exponente con número 4, ahora tendrá uno con número 3. Este es el proceso de derivación de expresiones algebraicas, ¿de acuerdo? Ojo, aquí multipliqué por 1 porque recuerden que los coeficientes cuando no se escriben es porque realmente hay un 1 de manera implícita. Vamos con el siguiente elemento. 3 por 2 me da 6, repetimos la x y si aquí teníamos exponente 3, en la derivada tendremos exponente 2. Y para el último término, la derivada de un elemento que es constante, recordemos que ese resultado va a ser 0. Por lo tanto, no lo colocamos en esta expresión, ya que al ser 0, pues no es necesario escribirlo. Ahora, esta es la primera derivada. Este proceso que acabamos de hacer hay que repetirlo una vez más. Si hacemos eso, tendríamos que 3 por 4 me da 12, repetimos la x y le bajamos un nivel al exponente. Luego, 2 por 6 también es 12, repetimos la x y si tenía exponente 2, ahora tendrá exponente 1. Ojo, así como en los coeficientes, cuando el número es un 1, no es necesario ponerlo, lo mismo aplica para los exponentes. Si tenemos un exponente con numeración 1, no es necesario colocar dicho elemento.
Entonces, ¿cómo queda la segunda derivada? Quedaría como 12x cuadrada más 12x. Bien, ya completamos el primer paso, bastante sencillo. Vamos con el segundo paso. El segundo paso me dice que hay que hallar los valores críticos. Recordemos que los valores críticos son aquellos que hacen que la segunda derivada valga 0. Ahora, ¿cómo se va a resolver esto? Bien, el proceso dependerá del tipo de ecuación que obtengamos al aplicar la segunda derivada. Me explico. Si nosotros al aplicar la segunda derivada, la ecuación resultante es, por ejemplo, una ecuación lineal, o sea, una ecuación que tiene exponente 1, bastará simplemente con despejar el valor de x para ver cuánto vale. En el caso de una ecuación cuadrática, podemos acudir a los métodos de factorización, pero en lo personal me gusta acudir a la fórmula general, ya que es bastante intuitiva al momento de utilizarse. Y en el caso de una ecuación cúbica, pues bueno, también es válido, si claro su profesor se los permite, hacer uso de la calculadora para hallar las raíces o los valores críticos. En este caso, si ustedes se fijan, tenemos una ecuación cuadrática, ya que el exponente más grande de la ecuación es un 2. Por lo tanto, como les mencioné, vamos a usar la fórmula general para poder encontrar nuestros valores. Si ustedes se acuerdan, esta es la fórmula general. Menos b más menos la raíz de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Esta es la clásica fórmula. Ahora, debemos determinar los valores de a, de b y de c que vamos a utilizar. Bueno, vamos a empezar con los valores de b que estamos teniendo al inicio de la fórmula. Si ustedes se dan cuenta, estoy colocando el valor de 12. Y ustedes me dirán, ¿pero cuál 12? Vamos a entender que la fórmula general, aunque esto ya lo deberían de saber, la fórmula general asocia a la letra A con el coeficiente que tiene el término cuadrático. Es decir, si aquí tuviéramos, por ejemplo, un 6, bueno, donde haya la letra A, vamos a colocar ese 6. Y si, por ejemplo, aquí tuviéramos un 8, pues bueno, donde haya una letra A que pertenece a estos espacios, ahí iría el 8. Algo importante y que algunos cometen el error es solamente colocar el número, y no, también tiene que ir el signo. En este caso que estamos trabajando con el elemento b, vean que lo estoy poniendo positivo. Eso es porque este 12, que está con el término lineal, es positivo, y eso es a lo que quería llegar. Cuando nosotros estamos analizando la ecuación cuadrática, el término lineal, o que tiene exponente 1, siempre se asocia con la letra b de la fórmula general. Recuerden, término cuadrático con la letra a, término lineal con la letra b, y si hubiera un término independiente, es decir, aquel que no tiene letra, iría con la letra c. Recuerden poner también los signos de dichos coeficientes. Por ejemplo, aquí donde estoy sustituyendo b, si el 12 fuera negativo, tengo que colocar dicho signo adentro de los paréntesis. ¿De acuerdo? Con eso aclarado, vamos a continuar. Entonces, ya colocamos el 12, que es correspondiente al coeficiente lineal en sus respectivos espacios. Ahora vamos a colocar el valor de a. Me dice menos 4 por el valor de a por el valor de c. Recordemos que el valor de a va ligado al término del coeficiente cuadrático, que en este caso también es un 12. Y luego hay que colocar el valor de c. Pero como les dije, no tengo elemento independiente, por lo tanto en este caso el valor de c es de 0. Y finalmente también repetimos el valor de a aquí abajo, que ya había dicho es 12. Ahora vamos a resolver. Si nosotros resolvemos menos por más, me daría menos 12. 12 al cuadrado es 144 y menos 4 por 12 por 0 es 0. Recordemos que toda multiplicación por 0 da 0. Y abajo 2 por 12, 24. Continuamos. 144 más 0 sigue siendo 144. Y si a 144 le sacamos raíz cuadrada, obtendríamos 12. Llegados a este punto, ya podemos separar la ecuación en sus dos formas, una con más y otra con menos. Tendríamos lo siguiente. Menos 12 más 12 entre 24, que es su primera forma, y
Menos 12 más 12, como son elementos iguales pero con signo contrario en un proceso de suma o resta, se cancelan y el resultado de arriba es 0. Y 0 entre 24 pues sigue siendo 0. Vamos con su segunda forma, la forma que es negativa, quedaría como menos 12 entre 24. Aquí tenemos dos números con la misma naturaleza de signo en un proceso de suma-resta. ¿Qué es lo que pasa? Pues como ambos números tienen el mismo signo, se van a acumular y se mantiene el signo. En este caso sería negativo y 12 más 12, 24. Procedemos a dividir menos 24 entre 24 y me da menos 1. Recordemos que estamos dividiendo signos diferentes, con lo cual el signo resultante va a ser negativo y la división de dos números iguales me da como resultado 1. Entonces, estos dos números, el 0 y el menos 1, son mis valores críticos. Ahora voy a proceder a ubicarlos en mi plano cartesiano para darme más o menos una idea de dónde van a estar mis valores críticos. Si ustedes se fijan, yo voy a tener tres intervalos que voy a tener que utilizar dentro de un momento. ¿Cuáles son esos? Bueno, van a ser valores menores que menos 1, porque están a la izquierda, valores entre menos 1 y 0, y valores más grandes que 0. Esos son mis tres intervalos, ¿de acuerdo? Bueno, con esto hemos concluido mi segundo paso del procedimiento. Vamos con el tercer paso, que es hallar los intervalos de concavidad. Ojo, esto ya es parte de la respuesta final, porque uno de los elementos que me pide el ejercicio es hallar los intervalos de concavidad. Así que presten atención a cómo se escribe, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a hallar los intervalos sustituyendo valores laterales en la ecuación de la segunda derivada. Recordemos que al momento de sustituir los valores laterales en la segunda derivada, vamos a obtener dos posibles respuestas, ¿sí? Que el número o el resultado sea menor que 0 o que el resultado sea mayor que 0. Entonces, resumiendo, o es positivo o es negativo el resultado, así de sencillo. En cuyo caso de ser negativo o menor que 0, vamos a decir que en el intervalo en el que estemos evaluando, nuestra función va a ser cóncava hacia abajo. Y si por el contrario es positivo o mayor que 0, va a ser cóncava hacia arriba. Vamos a ver cómo se hace. Recordemos en este caso que este es nuestro primer punto crítico, el menos 1. Por lo tanto, vamos a tener que escoger un número que esté a la izquierda de menos 1. Vamos a escoger, por ejemplo, el menos 2. Podríamos escoger menos 3, menos 4, menos 5, cualquier número que esté a la izquierda. Pero vamos a empezar con el menos 2. Yo voy a tomar a ese número y lo voy a sustituir en la segunda derivada. Si ustedes se acuerdan, la segunda derivada era 12x cuadrada más 12x. Pueden retroceder el video para ver la ecuación de la segunda derivada, ¿de acuerdo? Pero esa era la expresión 12x cuadrada más 12x. Fíjense que ahora en las x yo he sustituido con menos 2. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a resolver. Vamos entonces, si yo resuelvo la primera parte de aquí, menos 2 al cuadrado sería 4 positivo y 4 por 12 es 48. Del otro lado, 12 positivo por menos 2 me daría menos 24. Recordemos que positivo por negativo es multiplicación de signos diferentes y me da negativo. Y 12 por 2 es 24. Entonces me queda menos 24. Si hacemos esta resta, 48 menos 24 me da 24 positivo. Como el resultado es mayor que 0 o positivo, decimos que en este intervalo en el que estoy evaluando, tenemos que nuestra función es cóncava hacia arriba. Ahora, ¿cómo se escribe esto? Bien, fíjense, dice aquí que nuestra función es cóncava hacia arriba cuando x toma valores más pequeños que menos 1. Así se lee esto. Recuerden que cuando la flechita apunta a la izquierda, se lee menor que. Decimos que nuestra función es cóncava hacia arriba cuando x toma valores menores que menos 1.
¿de acuerdo? Ya que este comportamiento lo va a tener en ese intervalo para valores menores que menos 1. Bien, ya definimos nuestro primer intervalo. Vamos con el segundo. Tenemos que elegir un número que esté entre menos 1 y 0. En este caso podemos escoger, por ejemplo, menos 1 medio, ya que menos 1 medio está entre menos 1 y 0. ¿Qué vamos a hacer? Nuevamente, este valor se sustituye en la segunda derivada, se resuelve y se analiza el resultado. ¿De acuerdo? Esto ustedes lo pueden comprobar en la calculadora. Básicamente se cambia el menos 2, que estaba entre paréntesis, por ahora menos 1 medio. Se resuelve y el resultado en este caso da menos 3. Lo que nos interesa más que el número es el signo. Si ustedes se fijan, este es un signo negativo. Y si analizamos la condición cuando el número es menor que 0, decimos que es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, nuestra función será cóncava hacia abajo en el intervalo que va desde menos 1 hasta 0. Decimos que el intervalo es de la siguiente manera. Menos 1 es el valor más pequeño de los que puede tomar x y a la vez x siempre va a ser más pequeña que 0. Porque recordemos que menos 1 es mi límite por la izquierda, entonces menos 1 es el valor más pequeño al que puede alcanzar x, pero también x puede tomar cualquier valor aquí adentro siempre y cuando sea más pequeño que 0, ¿de acuerdo? Entonces, en este intervalo mi función es cóncava hacia abajo. Finalmente, vamos a tomar valores a la derecha de 0. Entonces, en este caso, ¿qué valor podemos tomar a la derecha de 0? Pues cualquiera, puede ser 1, 2, 3, 4, el que ustedes quieran. Vamos a tomar en este caso al 1, al número más fácil. Entonces, hacemos 12 por 1 al cuadrado más 12 por 1. Resolvemos. 1 al cuadrado es 1 por 12, sigue siendo 12. Y aquí en esta parte, 12 por 1 también es 12. Hacemos la suma, nos da 24 y el signo de este resultado es positivo, o sea, mayor que 0. Por lo tanto, nuestra función será cóncava hacia arriba para valores donde x toma cantidades mayores que 0. Entonces, lo anotamos acá y ya tenemos nuestros intervalos de concavidad. ¿De acuerdo? Lo que nos interesa es esta expresión de aquí, cóncava hacia arriba para x mayor que 0, cóncava hacia abajo para valores menores que menos 1, cóncava hacia abajo para valores que 5, etc. Esta expresión, esto de aquí, es lo que llamamos intervalos de concavidad y es lo que se toma como respuesta. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ¿qué nos falta? Las coordenadas de los puntos de inflexión. Ya sabemos que esta gráfica en este intervalo va a ir hacia arriba, luego aquí va a ir hacia abajo y luego va a volver a ir hacia arriba. Pero necesitamos saber en qué punto se presenta ese cambio. Sabemos que en menos 1 y en 0, sí, pero ¿a qué altura? Entonces, para ello nos vamos al paso 4, que consiste en hallar los puntos de inflexión, donde nuevamente vamos a sustituir los valores críticos, pero ahora en la ecuación original, ya no en la segunda derivada. Entonces procedemos a hacer esto. Tenemos aquí al menos 1 y sustituimos. Fíjense que esta es la ecuación original, x cuarta más 2x cúbica menos 7, pero las x se sustituyen con menos 1. Tenemos entonces menos 1 elevado a la cuarta más 2 por menos 1 al cubo menos 7. Resolvemos esta expresión y tenemos que menos 1 elevado a la cuarta es 1, menos 1 al cubo es menos 1, que multiplicado por 2 me daría menos 2. Y el menos 7 se repite. Hacemos este proceso de restas y obtenemos que el resultado es menos 8. Quiere decir que a la altura de menos 8, es decir, por aquí, es el punto de inflexión donde nuestra gráfica va a cambiar de ser cóncava hacia arriba a ser cóncava hacia abajo. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo pero con el 0, que es nuestro otro valor crítico. Tomamos a la misma expresión y donde hay x sustituimos con 0. Ahora, para hacérselas fácil, en este caso 0 a la cuarta pues es 0,
y 0 al cubo por 2 también es 0. Así que el único número que nos queda pues es el menos 7. En este caso, el menos 7 me está indicando también la altura a la que va a estar mi punto de inflexión, que estaría tantito arriba del anterior. En este caso, aquí en menos 7 es donde se presenta el punto de inflexión para que la gráfica cambie de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba. Y bueno, ya con esto ya tenemos la coordenada de este punto de inflexión y también de este. ¿Cómo se saca la coordenada? Dirán ustedes. Fácil. El primer valor de la coordenada es nuestro resultado en X, que es el valor crítico, y el otro es el resultado de la sustitución. Vean que aquí es lo mismo. Este 0 es el valor crítico, coma el resultado de la sustitución en la ecuación original, que en este caso es un menos 7. Ahora, ya que tenemos todo esto, podemos hacer más o menos un dibujo aproximado de cómo sería nuestra gráfica. Recordemos que nuestra gráfica viene bajando, bajando, bajando por ser cóncava hacia arriba. Llega a este punto y aquí es donde cambia para ser cóncava hacia abajo. Luego vuelve a cambiar en este punto para volver a ser cóncava hacia arriba. Entonces el comportamiento sería algo más o menos así. Bueno, este es el primer ejercicio donde tenemos que encontrar los intervalos de concavidad y las coordenadas de los puntos de inflexión. Realmente el proceso es bastante sencillo. Como les dije, el primero es hallar la segunda derivada, luego encontrar los valores críticos, donde si es una ecuación lineal basta con despejar la ecuación, si es cuadrática se puede usar la fórmula general y si es cúbica o de grado superior es válido a veces usar la calculadora. Después de ahí nos vamos a buscar los intervalos de concavidad, o sea, dónde es cóncava hacia arriba, dónde es cóncava hacia abajo, etc. Y finalmente buscar las coordenadas de los puntos de inflexión sustituyendo los valores críticos en la ecuación original. Para que esto quede un poquito más comprendido, vamos a resolver un segundo ejercicio, pero en esta ocasión vamos a ir un poquito más rápido porque ya hemos explicado lo más importante de todo este proceso. Así que vamos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos dice lo siguiente: halla los intervalos de concavidad y las coordenadas de los puntos de inflexión para la siguiente ecuación. Aquí es una ecuación un poquito más larga. Tenemos que es menos un cuarto de x cuarta menos un sexto de x cúbica más x cuadrada más 1. Nuevamente vamos a encontrar la segunda derivada. Para ello hay que derivar primero una vez. En este caso vamos a multiplicar 4 por menos un cuarto, me daría menos 1. Repetimos la x y le bajamos un nivel al exponente. Luego 3 por menos un sexto, me daría menos un medio. Repetimos la x y le bajamos un nivel. Si era cúbico, ahora es cuadrático. Y luego 2 por 1 me da 2. Repetimos la x y le bajamos un nivel. Vamos a derivar una segunda vez. 3 por menos 1 me daría menos 3. Repetimos la x, bajamos un exponente. 2 por menos un medio me da menos 1. Repetimos la x y le bajamos un exponente. Y finalmente 1 por 2 me da 2. Y en este caso, como ya no tengo un número más bajo, pues simplemente la x desaparece. Entonces la segunda derivada queda como menos 3x cuadrada menos x más 2. Ya hemos terminado el primer paso. Vamos al segundo, que es encontrar los valores críticos para luego representarlos aquí en el plano cartesiano. Esta es una ecuación cuadrática nuevamente, ya que el exponente más grande es de nivel 2. Por lo tanto, al ser una ecuación cuadrática, podemos utilizar la fórmula general. Recordemos que el valor de a sería el que está ligado a la x cuadrada, es decir, el menos 3. El valor de b sería este menos 1, que está ligado al valor lineal. Y el valor de c es este 2, que es nuestro término independiente. Vamos a sustituir en la fórmula general. Recordemos que es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada. Así que aquí adentro vamos a colocar los valores de b, que en este caso son menos 1 y menos 1. Luego aquí es el valor de a, que ya dijimos que es menos 3, multiplicado por el valor de c, que es 2, y dividido nuevamente entre el valor de 2 veces a.
Una vez que ya hemos terminado de sustituir, vamos a proceder a resolver. Tenemos aquí que menos por menos nos daría más 1, menos 1 al cuadrado sigue siendo 1, y la multiplicación de menos 4 por menos 3 por 2 me da como resultado más 24. Recordemos que menos por menos me da más, multiplicado por este positivo también sigue siendo positivo, y 4 por 3 es 12, 12 por 2 es 24. Ahora en la parte de abajo, más por menos es menos y 2 por 3 es 6. Vamos a proceder a hacer la suma. 1 más 24 es 25, la raíz cuadrada de 25 es 5, y en este paso ya podemos separar la expresión en sus dos formas, donde tenemos la primera forma con más y luego con menos. Vamos a resolver primero con su parte positiva. 1 más 5 me daría 6, y 6 entre menos 6, como es división de signos diferentes, el resultado va a ser negativo. 6 entre 6 pues es 1, por lo tanto el primer valor crítico es de menos 1. Continuando aquí, 1 menos 5, que ya es su forma negativa, me daría menos 4, y menos entre menos se vuelve positivo, y 4 entre 6 es lo mismo que 2 tercios, ya que a ambas partes se le puede sacar mitades. En este caso, 2 tercios no se puede simplificar más, así que lo vamos a dejar en forma de fracción. Claro, para saber dónde más o menos lo debo colocar, pueden volverlo decimal y ya ubicarlo en el plano cartesiano. Bien, bueno, estos son mis dos valores críticos. El primero es menos 1, el otro es 2 tercios. Uno está en la parte negativa y otro en la parte positiva del eje X. Bien. Con esto ya podemos irnos al paso 3, que es encontrar los intervalos de concavidad. Vamos a empezar sustituyendo con un valor a la izquierda de menos 1. En este caso vamos a escoger nuevamente al menos 2. Recuerden que este valor se sustituye en la segunda derivada. La segunda derivada habíamos dicho que era menos 3x cuadrada menos x más 2. ¿Ya? Entonces, este menos 2 se sustituye en los lugares donde hay una x. Por lo tanto, la expresión nos queda como menos 3 por menos 2 al cuadrado menos menos 2 más 2. Vamos a resolver. Menos 2 al cuadrado es 4, por menos 3 es menos 12, menos por menos se vuelve más y se repite el 2, y este número, como no se sustituye, simplemente se repite. Hacemos estas sumas y restas y el resultado es menos 8. Como la cantidad es menor que 0, vamos a decir que en este intervalo tenemos que nuestra gráfica es cóncava hacia abajo. Vamos a leerlo. Decimos que nuestra función es cóncava hacia abajo para valores de x menores a menos 1, ya que cualquier valor más pequeño que menos 1 nos va a dar el mismo comportamiento. Entonces, en todo este intervalo decimos que es cóncava hacia abajo. Vamos ahora a evaluar con un número que esté entre menos 1 y 2 tercios. Aquí podemos tomar fácilmente al número 0, ya que es el más cómodo de sustituir. Entonces, vamos a sustituir aquí nuevamente a la segunda derivada, pero ahora con 0. Si nosotros resolvemos, 0 al cuadrado por menos 3 sigue siendo 0, menos 0, que este no se hace nada, simplemente se repite, y le agregamos el 2. Como nosotros podemos notar, el resultado de esta expresión va a ser 2 positivo. Como es una cantidad más grande que 0, decimos que nuestra función va a ser cóncava hacia arriba en el intervalo que va desde menos 1 hasta 2 tercios. Recordemos que menos 1 va a ser el menor número al cual va a tender a acercarse x, pero a la vez x siempre va a ser más pequeña que 2 tercios, ya que estos son los límites en los cuales yo puedo ir sustituyendo números. Más pequeño es menos 1 y el más grande 2 tercios. Bueno, digo sustituir, aunque realmente estos valores nunca se sustituyen, porque si lo hicieran darían 0, no nos daría un signo, que es lo que andamos buscando. Así que tienen que ser valores entre estas cantidades, no exactamente estas magnitudes, pero sí entre ellas.
Entonces decimos que aquí va a ser cóncava hacia arriba y finalmente vamos a tomar un valor más grande que 2/3. En este caso podemos tomar el 1. 1 es más grande que 2/3. Si quieren comprobarlo, transformen 2/3 a decimal y van a ver que 1 es más grande que 2/3. Hacemos lo mismo, sustituimos y resolvemos. 1 al cuadrado es 1, por menos 3 sigue siendo menos 3, menos 1 más 2. Hacemos este proceso de sumas y restas y el resultado es menos 2. Como el resultado es más pequeño que 0, decimos que en esa parte, en esta zona de aquí, en este intervalo, nuestra función va a ser cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo cuando x toma valores más grandes que 2/3. Porque siempre y cuando yo tome valores a la derecha, mi gráfica va a tener el comportamiento de ser cóncava hacia abajo. Bueno, este es el comportamiento que va a tener más o menos nuestra gráfica. Primero vamos a empezar siendo cóncava hacia abajo, luego cóncava hacia arriba y luego cóncava hacia abajo nuevamente. Pero nos falta encontrar algo. Ya encontramos los intervalos de concavidad. Nos faltan las coordenadas de los puntos de inflexión, que es donde se producen precisamente el cambio en el sentido de la concavidad. Para ello nos vamos al paso 4 y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a sustituir los valores críticos en la ecuación original. Si hacemos esto, tomamos al menos 1, lo sustituimos aquí donde haya una x y procedemos a resolver. Menos 1 elevado a la cuarta por menos 1/4 me da menos 1/4. Menos 1 al cubo por menos 1/6 me da más 1/6. Menos 1 al cuadrado me da más 1 y este más 1 simplemente se repite. Esto lo colocamos en la calculadora y el resultado nos va a dar 23/12 o lo que es lo mismo en decimal 1.916. Si aquí tenemos al 0 en esta línea negra, el 1.916 va a estar arriba porque es positivo. ¿Se acuerdan que en el ejemplo anterior nos movimos hacia abajo? Eso pasa porque la cantidad era negativa, pero como aquí es positiva, nos tenemos que mover hacia arriba. Bien, ya encontramos nuestro primer punto o nuestra primera coordenada de un punto de inflexión. Vamos con el segundo punto crítico. Para ello, tomamos a la expresión y la sustituimos nuevamente en toda nuestra ecuación original. Ahora, si nosotros resolvemos 2/3 elevado a la cuarta por menos 1/4, nos daría menos 4/81. 2/3 al cubo por menos 1/6 me daría otra vez menos 4/81. 2/3 elevado al cuadrado me daría 4/9 y el más 1 se repite. Hacemos todas estas sumas y restas y el resultado va a ser 1.345. También va a estar en la parte positiva, pero tantito más abajo que nuestro primer punto de inflexión, ya que este valía 1.916, este otro va a valer 1.345, un poquito más abajo. Y bueno, aquí es donde se va a presentar las coordenadas de los puntos de inflexión. Quiere decir que si nosotros dibujáramos más o menos cómo es la gráfica, primero vendría siendo cóncava hacia abajo, aquí se presenta el cambio y se vuelve cóncava hacia arriba, presenta nuevamente un cambio y se vuelve a convertir en cóncava hacia abajo. Entonces, si nosotros lo dibujamos más o menos, tendríamos este comportamiento de nuestra gráfica. Nuevamente aquí les coloqué las coordenadas de los puntos de inflexión. Recuerden que el primer número de la coordenada es el valor del punto crítico, el menos 1, y el segundo valor es el resultado de la sustitución. Aquí fue 1.916, aquí el punto crítico fue 2/3 y aquí el valor de la sustitución fue 1.345. Entonces ya encontramos previamente los intervalos de concavidad y aquí acabamos de encontrar las coordenadas de los puntos de inflexión. Realmente con estos 4 pasos va a ser muy sencillo todos los procesos relacionados a este tema. Así que estudienlos bien, analícenlos y si tienen dudas pueden regresar el video, pueden ponerle pausa
Y si no, también pueden dejarme ahí una pregunta o su duda en la cajita de comentarios y yo con gusto se las voy a resolver. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado, te haya servido. Recuerda que si mis videos te están sirviendo, por favor compártelos con tus amigos, con tus compañeros de clase a los que también se les dificulte, para que puedan serles también de mucha ayuda. También déjame por ahí un like si es que te ha gustado, eso me ayuda mucho y me ayuda con el algoritmo de YouTube. También los invito a suscribirse, ya que he visto que cerca del 90% de la audiencia que ve mis videos son personas que no se han suscrito, así que se los pido de favor, ayúdenme a crecer como canal para que el algoritmo de YouTube nos trate bonito. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte. Nos vemos la próxima en un nuevo video donde seguiremos tratando temas relacionados a las aplicaciones de las derivadas. Entonces, nos vemos la próxima.